Situado en un alto cerro, en el profundo valle tallado por la erosión causada por el indómito río Tajo, se encuentra el Castillo de San Servando, fortaleza ejemplar frente a la ciudad de Toledo. Su estratégico lugar de construcción se observa dispuesto para controlar el paso del antiguo puente de Alcántara, de origen romano, que se encuentra bajo dicho cerro, a sus pies. También controlaba la calzada de época romana que pasaba a su lado, que venía desde Zaragoza y seguía hacia Consuegra y desde allí partía hacia Córdoba. Restos de obra romana se observan hoy en uno de sus lados, así como los caídos recientemente en el hueco dejado por una cantera, demostrándonos que debió ser un castro romano para las labores antes descritas, así como el control del vadeo del río en su parte delantera del noroeste, hoy denominada como Río Llano, siendo fundamental esta tarea en tiempos posteriores. También han observado los investigadores anteriores a nuestra época, a través del análisis de distintos restos, la utilización del castillo por parte de la civilización islámica. Los árabes tuvieron aquí una buena fortificación, que les sirvió tanto para controlar las incursiones desde Córdoba o para mantener a raya a los siempre sublevados caudillos de la ciudad frente al poder de los emires y califas cordobeses. Cuando Alfonso VI tomó Toledo en 1085, restauró esta fortaleza que tenía firmes muros y muchas torres sobre un valle, dotándola de foso y barbacana, por haber salido ileso en la batalla de Zalencas, dándole la advocación de ese día, que eran los santos Servando y Germano. Fundó en ella un monasterio de influencia gala por ser de ese país su mujer y el arzobispo don Bernardo, adjudicándolo a los monjes cluniacenses de San Víctor de Marsella, que hicieron allí su convento y su iglesia. Desde 1088 a 1095, la esposa del rey, doña Constanza, y él mismo dotaban a este monasterio de muchas posesiones para su sustento, entre ellas la iglesia de Santa María del Alficeno Ceñidor, cerca del Alcázar. Pero no duró mucho más la tranquilidad en este lugar estratégico, ya que en 1099 sufrió el primer ataque de los almorávides desde el sur. Ellos querían tomar de nuevo Toledo para el Islam, ciudad inexpugnable por sus extraordinarias murallas, joya de la corona y llave de toda la península ibérica, pues el norte era Hispania y al sur se extendía al Andalus. Otro ataque fue perpetrado en 1109 por Yayá, hijo de Texufín, quebrantando el torreón exterior del puente, y quien en su vuelta hacia Córdoba tomó Consuegra. El monasterio debió quedar muy afectado, lo que llevó a los monjes servandinos a abandonar dicho enclave tan estratégico y extramuros de la ciudad. Siendo reina doña Urraca, lo cede con todos sus legados a la catedral toledana en 1113, presidida por el arzobispo Bernardo y sus monjes, quedando a cargo de su defensa su alcalde Álvar Yáñez Minaya. Luego vinieron más ataques por parte de los aguerridos almorávides. En 1114 cercó a Toledo el árabe Azmaudali. Después, en 1128, le tocó el turno al rey Texufín, llegando con gran hueste sarracena y matando 20 hombres cuando tomó San Servando. Más tarde, en 1139, vino un gran ejército desde el sur, derribando varias de las torres del castillo, aunque no se llegó a destruir la fortaleza.
Recordemos que desde 1136 tenía en propiedad el castillo un prior. Más tarde es cuando algunos escritores, sin dar las fuentes, recogen que fue otorgado por Alfonso VIII a la Orden de los Templarios, diciendo que la conservaron hasta su extinción en 1312, aunque otras noticias indican que en 1201 pertenecía a la catedral, pero también que era un lugar ideal por ser monasterio fortaleza y tener iglesia, apetecible pues para los monjes guerreros. Hay que considerar que los templarios tenían encomendadas varias fortalezas, como la de Calatrava, otorgada por Alfonso VII, pero ante una inminente incursión almohade y ser pocos freires, decidieron devolverla al rey Sancho III en 1157. Se constituyó entonces la Orden de Calatrava, que fue comandada en sus principios por Fray Raimundo de Fitero. También el Temple ayudó al rey Alfonso VIII en 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa. Quizás tenían San Servando extramuros de la ciudad tras la última incursión almorávide, pues intramuros parece ser que dominaban el barrio de San Miguel el Alto con su parroquia. Luego se hace el silencio sobre el castillo entre los siglos XII y XIII, quizás por el hermetismo de dicha orden, aunque el peligro árabe había desaparecido sobre ella desde las Navas. Hay que recordar que los templarios eran monjes muy científicos y debían frecuentar la escuela de traductores que aquí había, patrocinada por el arzobispo don Raimundo en 1150. Según algunos autores, el rey Alfonso X el Sabio instaló en este castillo su observatorio astronómico y con sus estudios dio al mundo las extraordinarias tablas alfonsíes de astronomía, siendo el precursor de la segunda escuela de traductores en 1250. Se tienen nuevas noticias de San Servando de 1366 al 69, por la guerra entre los hermanastros Pedro I el Cruel y el conde de Trastámara Enrique, que tras matar al primero reinó en Hispania. Los partidarios de Pedro levantaron al lado del castillo una bastida, siendo devastada por Enrique cuando sitió Toledo, quedando entonces destruido el castillo. Entre 1380 a 1386, el arzobispo de los Trastámara, don Pedro Tenorio, dedicó varias partidas de dinero de la obra y fábrica de la catedral a la recuperación de San Servando, aprovechando los materiales de sus ruinas, restaurando muros y torres y haciendo habitaciones en su interior. En 1389, Enrique III cedía la fortaleza al alcalde mayor de Toledo, don Pedro López de Ayala, pero al no tener ya carácter defensivo y ser de dominio de la ciudad, se fue arruinando, según nos cuentan los anales, en 1525. Dejando que se cayera casi por completo, quedaron solo algunas habitaciones al interior con bóvedas de ladrillo. Y eran las ruinas del castillo de San Servando entre los siglos XVII y XVIII, donde se celebraban los duelos entre caballeros y espadachines, aprovechando la soledad del paraje por su abandono y estar fuera de la ciudad. Así reza en la comedia de Lope de Vega La Paloma de Toledo, repitiéndose luego en la obra Cada uno para sí de Calderón de la Barca, y hasta el propio Góngora dice de él en uno de sus romances: «Ya menospreciado ocupas la aspereza de ese cerro, mohoso como en diciembre, el lanzón del viñadero». Según algunos escritores, abandonado, pobre e inservible, llegó a ser corral de bueyes. Fue polvorín en 1857 y en 1873 se sacó a subasta por poquísimo dinero,
Para que esto no ocurriera, intervino la Comisión Provincial de Monumentos, que fue apoyada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Así se declaró monumento nacional en 1874 a esta ruina caballeresca que defendía el puente de Alcántara de Toledo, dando tal galardón por primera vez a un castillo de la península ibérica. Aunque parezca mentira, siguió en ruinas hasta el siguiente siglo. Fue en 1920 cuando se comenzó a desescombrar y a hacer los trabajos arqueológicos pertinentes, lo que hizo descubrir uno de sus secretos mejor guardados, pues su base se encontraba llena de tumbas excavadas en la roca viva, posiblemente del tiempo de los monjes. La investigación llevada a cabo dice que son muy variadas. Unas son antropomorfas de la Edad de Hierro o eneolíticas. Las hay rectangulares de la época medieval, pero casi todas ellas talladas y alineadas desde la salida a la puesta del sol, igual que las de Malamoneda o las de la cola del pantano del Torcón, u otras frente a la ciudad, hacia el mediodía, llegando hasta el puente de San Martín. Casi todas han desaparecido, quedándonos solo el sarcófago bañera de la piedra del rey moro y algunas pegadas a la torre del homenaje de ese castillo. En 1945 se cedió este a la delegación del Frente de Juventudes, construyendo un edificio al lado del castillo y haciendo en él colegio y residencia, inaugurados en 1958. Actualmente pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sirviendo de albergue y residencia universitaria, así como hotel para estudiantes extranjeros. La nueva construcción de la fortaleza se asienta sobre el trazado original, excepto al noroeste, con planta rectangular, orientada de norte a sur, aprovechando las paredes del siglo XIV. Su interior se encuentra totalmente reconstruido. Todo él es de mampuesto de piedra, a excepción del ladrillo rojo usado en puertas y ventanas al estilo mudéjar con arcos lobulados. Hacia la zona del muro de oriente se encuentra hoy día la puerta actual de entrada al edificio, con arco de herradura en ladrillo encuadrada en un alfiz. En sus esquinas dos torreones circulares, el del lado sureste de gran envergadura y a más altura que los demás, con matacanes de ladrillo sobre modillones. Al lado del sur tiene una torre intermedia que protege un postigo de ladrillo que contiene en su parte superior las armas de Castilla y León en mármol. El lado del oeste es el más restaurado, siendo el que da frente a la ciudad y al que le separa el profundo valle del río Tajo. Su torre de la esquina sureste también domina otra pequeña entrada. Al otro lado hay dos buenas torres en saledizo, hoy desmochadas, que vigilan la puerta principal del castillo, con arco de herradura y por encima dóvela de ladrillo apuntada. Hacia el lado del norte, sobre su mitad, se encuentra su espectacular torre del homenaje, con comunicación independiente de la fortaleza, teniendo el sentido de torre vigía por su proyección hacia afuera, dominando la gran vega alta del río en su entrada a la ciudad. Tiene matacanes y es muy parecida a otras torres albarranas como la de la Puerta del Sol o la de la Almofala. En fin, un gran baluarte defensivo que desde la Edad Media, y pese a sus reiterados abandonos y otras tantas restauraciones, aquí se encuentra altivo, el castillo de San Servando, testigo de algaradas, de combates y de duelos, vigilante perenne de uno de los puentes más importantes de la península, el de Alcántara, que comunica en el centro de la misma el paso entre el norte y el sur, y siempre como testigo mudo de los cambios de la bella cara norte de Toledo.